José Osvaldo Arciniega Álvarez. ¿Te sientes chingón? Sí. Bienvenido a Gente Chingona. Una vez más, les quiero presentar a un gran artista. Yo lo conocí debidamente a lo que es la pintura. Todo este tipo es un maestrazo. Pero que venga de sus palabras. Platícanos, Osvaldo. ¿Quién eres tú? Bueno, soy artista plástico, narrador de cuentos, estudiante de filosofía. Que, pues, a grandes rasgos, eso, ¿no? Yo, el grueso de mi actividad artística está en el arte plástico. Arte plástico. ¿Te enfocas más en el arte plástico? Porque también Sí. sé que tocas guitarra y ahí le pegas Sí, mucho al arte. Sí. Yo diría que en general es pues, una preocupación por el arte. Bien. Y el arte plástico es un lenguaje desarrollado por muchos años, pero en general un artista más bien pretende utilizar ciertos lenguajes, ¿no? Exacto. No todos, tampoco se trata de ser un dominador, Como un acróbata de Ándale, muchos, todos sí, los ¿no? lenguajes, cine, teatro, danza, pero en general, en la medida que intentas desarrollar un lenguaje, esos balbuceos que probablemente no lleguen digamos, a un buen nivel, lo que sí te dejan de bueno es una sensibilidad artística. Aprecias, intentar hacer cine ¿verdad? Poco a poco vas agarrando. hace Esa que aprecies energía. mejor el cine. Entonces, como experiencia, Sí, de acuerdo. la experiencia estética es, la vuelves interminable. De por sí es interminable en todas las cosas, pero te vuelves un mejor público, digamos. Oh, perfecto. Como un residuo de la pretensión, de esa tensión de ser un artista, ¿no? Entonces me dices que Osvaldo también es cineasta. No, Nada más no. te encanta el arte, apreciar el arte. Claro, me gusta, ¿no? Pero he tenido la oportunidad de participar, digamos, en la industria del cine a partir de la O sea, plástica. eres cinéfilo. Cinéfilo, sí, y en todo caso un técnico. Yeah. Que he participado en la elaboración de algunos storyboard. Y Esta es trayectoria, hermano. Platícanos un poquito, a ver, ¿dónde estudiaste? ¿Cómo es que todo esto del arte comenzó en tu vida? ¿dónde estudié? Ya como el desarrollo artístico, digamos, la instrucción. En la secundaria estudié dibujo técnico. Desde ahí partió. Pero yo creo que ahí empecé a tu boom. sistematizar algo que ya estaba, ¿no? Claro, de chavito era el de los concursos, ¿no? Vaya que es un paquete de poder, ¿eh? Aguas. En el salón, claro, preguntaban, ¿no? Necesitamos concursar. ¿Quién? Y claro, era yo. Luego, Osvaldito, Claro, ¿eh? al que le pedían los dibujos, los compañeros de banca, hazme el dibujo, pues era yo, ¿no? Yo saco la torta, yo el chesco, y ya te armabas. Fíjate, de chavito recuerdo que estaba muy atento al graffiti, a la novela gráfica, por cuestiones accidentales. Había mucha novela gráfica en mi casa, con mis tíos, en casa de mi abuelo. Sí. Y eso, dos cosas, ¿no? Por una parte, me hizo un buen lector, que ya con los años, ahora no me gusta. Varios, ¿no? Eso de la novela gráfica Sí. aquí en México estuvo un tiempo Ahora muy no soy popular. un gran consumidor de novela gráfica, pero lo reconozco que es algo que me dejó muchas referencias. Sí. La novela gráfica y de alguna manera también estar viendo imágenes me ayudaba a resolver a una edad muy temprana pues ciertos dibujos, ¿no? Sí, hacerte ideas, ser curioso, empezar a explotarte a ti mismo, ¿no? Más Sí. que nada. Estás una rayita más arriba que los otros compañeros, que seas el gran dibujante, pero estás una rayita más arriba y eso te merece el aplauso. Y yo diría que el Estoy de acuerdo. aplauso retroalimenta mucho y tiene mucho que ver, ese reconocimiento, ¿no? Y yo fijaría un punto importante en mi desarrollo antes de cursar estudios sobre arte, ¿Qué nos recomiendas? Sí, dinos. un obsequio que me hizo mi mamá, que fue una caja de colores, Prismacolor, una caja Todos los chingona. padres que nos están viendo en casa, chéquense, si sus hijos traen este tipo Sí. de dones, talentos, apóyenlos así. Sí, el Una caja de aplauso, colores, y acercar los medios, ¿no? Y eso hizo que dibujara mucho y me acabara esos colores. Y claro, cuando regresé de las vacaciones a la escuela, pues ya estaba 2 rayitas
arriba, ¿no? Exacto. Y eso Es una hace verdad. una retroalimentación, te gana más el aplauso, te recomiendan, me cargan el periódico mural Exacto. y luego aparece otro compañero que también es bueno, se desarrolla una cierta competencia, ninguna ninguna adversidad, pero sí esa competencia también Nos ayuda a ambos, ¿no? Como ese estimula, empujoncito. estimula. Exacto. Porque, digamos, en tierra de ciegos el tuerto es rey, estás una rayita arriba, pero no saben, lo que tú les des se lo comen. Cierto. Te lo aplauden. Todos nos retroalimentan. Pero cuando tienes a alguien de calidad, sabes que no lo puedes engañar, Exacto. que no puedes fallar en tu máximo esfuerzo, y eso te construye, que es otro elemento en la construcción de un artista, ¿no? La exigencia máxima de una definición de arte es un conjunto de reglas que sirve para el buen desempeño de una actividad cualquiera. Claro. El buen desempeño ese criterio de buen desempeño puede ser muy polémico, Exacto. pero nada más lo retomo para decir que apunta a la excelencia. Y en la crítica de arte, uno de los criterios es justamente el dominio de la técnica. Bien. Es decir, un dominio, entonces hay que estudiar. Pero tú como músico, por ejemplo, es Sí. dominar. Practicar. Sí, está Ya que lo muy dominas, ahora dale el tiempo para que eso que es el dominio te pueda decir con cierta calidez una nota, dejarla respirar, y caes en decir, ya no es mecánicamente. Exacto, no se vuelve tan monótono, ¿no? Claro, Tan y es natural. una forma de decir, en el teatro es lo mismo, ¿no? Es decir, puedes dominar el texto, pero aún no dice nada el texto. ¿Qué transmitir? Saber transmitir. Hasta que te dedicas a hablarlo, a decirlo, entonces el texto toma su calidez, su tiempo, su atmósfera. Totalmente de acuerdo. El cuerpo ya no son movimientos mecánicos, sino que te dicen algo. Exactamente. Bueno, eso lo vas descubriendo. Sabias justamente palabras de un maestro, ¿eh? en- Osvaldo 2020. en la práctica lo vas reconociendo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estudié dibujo técnico, luego estudié diseño gráfico, luego estudié artes plásticas Perfecto. y por último filosofía ya. Después Platícame un poquito de esto. Después de estar en las artes plásticas, ¿qué fue lo que te llevó a la filosofía? Porque ahora todo lo mezclas ya. ¿Qué fue como ese precursor de que tú empezaras a mezclar este tipo de cosas, ¿no? El arte con la filosofía. Me encanta tu trabajo. sin advertir todavía panorámicamente dónde estaba mi preocupación, mi esfuerzo, contra quién era la bronca, etc. Cuando estudié artes plásticas, primero, cuando estudié diseño gráfico, advertí que la preparación que estaba recibiendo era para preparar un técnico que sirviera a la industria de las artes gráficas. Ok. Y tenía muy poco acercamiento, tenía una dirección muy leve, una relación pues nada más un poco de roce, de paso con el arte. Y a mí lo que me interesaba era el arte. Aprendí muchas cosas, estudié en diseño gráfico, estudié el color, estudié el arte, composición, etcétera, muchas cosas. Que además fui de las últimas generaciones que estudió diseño gráfico en Respirador. Oh, te tocó la vieja escuela. Así es. Entonces aprendes conceptos que después Maestrazo, ¿eh? tienes que aprender cómo operan las máquinas, los procesos, etcétera. Exacto. Ya, por ejemplo, ya mis primos que son más jóvenes hacen cosas muy bonitas ahora, pero en sus inicios faltaban muchos elementos, pero dominaban el aparato, el programa, y Que sacaban la chamba, sacaban la chamba justamente en esa perspectiva de servir a la industria, Yeah. al mercado, y eso fue un punto de diferencia. Es decir, justamente que no quería hacerme un técnico empleado en un taller de serigrafía, cosas así. Mentiras, buscabas algo más, no estancarte ahí. Persistí en la atención con las artes gráficas, con el arte. Y entonces eso me llevó a estudiar después artes plásticas en el IMBA. Saludos. Y allá en el IMBA tuve también mi diferencia. Era que siempre estoy Tremendo, rompiendo, ¿no? tremendo, rompiendo paradigmas. Porque aprendí mucho en el aula. Aprendí, digamos, uno en general tiene ciertos maestros. Y yo ahí conocí a Antonio García del Llano, que lo tengo como maestro, más allá de
de que sea tu maestro en el curso escolar, alguien de quien aprendes muchas cosas, la misma mística de trabajo. Sí, humanidad, te enseñan carácter, Sí, te sí, forjan. la formación que es Buenos necesaria, maestros. ¿no? Que ves a alguien que está en el camino de ser un artista, cómo produce, viendo trabajar a un creador, es que uno aprende más que lo que te puede decir un docente en su rol de docente en el aula. Trabajar con un creador, aprendes mucho más, aprendes del proceso creativo en vivo, ¿no? Exacto. Y estar alerta a muchas fuentes, a la cultura en general, etcétera. Pónganse chingones, mi gente. Y ahí lo que advertía es que después lo clarifiqué teóricamente qué es lo que sucedía, pero lo que vi ahí es que había una cierta pretensión de ser artistas, como estar en la farándula del arte de muchos compañeros, cierto. y no había precisamente una calidad. Sí, que nada más el reconocimiento de uno que Sí. realmente ver algo por avanzar en el arte, ¿no? Ajá, exacto. No estaba esa preocupación por el arte, estaba la preocupación por el aplauso. Ándale, exacto. Y había un No cierto sean dominio, narcisistas, banda, ¿eh? No sean Exacto. narcisistas. había una preocupación, eso, por el aplauso. Un dominio de la técnica, ya que la escuela no falló en ese sentido, me enseñaron las técnicas, pero había poco contenido. Después lo identifiqué en la historia del arte como una moda postmoderna, que es el no relato, el no contenido, la pura forma, el trabajo abstracto, un aislamiento del individuo, del artista. Y si es mi obra, si no la entiendes es tu bronca. Ya se volvió Y esa es la mercadotecnia. Consumismo. Y eso abre la puerta a muchos charlatanes, ¿no? Porque Cierto. haces cualquier cosa y ya. Lo vendes en millones. ¡Ah! Claro, si encuentras además un mercado que vive de la especulación y de la ignorancia, de la falta de educación estética de la gente, pues ahí tienes, ¿no? Artistas que se pueden consagrar ahí. Y era la preocupación por los contenidos. Y eso también parte de la formación que hice con García del Llano, que era buscar los contenidos. Hablábamos también, entre otras cosas, de política. Por ese tiempo también se atraviesa la experiencia política. Y estaba en busca de esos contenidos. Entonces, la primera preocupación fue hacer un viraje dentro del arte, en mi formación artística, hacia historia del arte. Me parecía que encontraba esos contenidos que pudieran dar una resonancia al trabajo artístico. Y luego fue la preocupación por la historia a secas. Sí, porque claro, es decir, ya cuando te adentras a la historia del arte, observas que de fondo están los procesos sociales que están produciendo a esos sujetos sociales. Exacto. Que a su vez está inserido en una historia del pensamiento, y entonces uno va al huesito, a la médula, y va sobre las ideas, ¿no? Exacto. Entonces te encuentras con la historia política, y luego en la preocupación por también lo fusionaste, soldaste todo conforme. Ahora sí que iba el proceso avanzando en tu vida. Parecía que te iban llegando las cosas y tú lo ibas soldando todo. Exacto. Fueron apareciendo. Tuve que hacer un periplo más largo, Sí. para ir completando y finalmente llegar al punto donde empecé. Sin pretender regresar al punto, pero fui haciendo un periplo. Escaloncitos, sí, poco Claro. a poco fuiste. Y al final caí donde estaba, y ahí ya estaba en la misma preocupación de trabajar en el campo del arte, pero ya ese recorrido que hice ya me paraba de otra manera. Exacto, que era la ya preocupación traes otro inicial. tipo de aprendizaje, independientemente de los demás que ya han estudiado igual contigo en la misma escuela. Como Sí. tú dices, ya venías con otras ideas más enfocado. Sí. Es decir, de la preocupación por la historia pasamos ya a la preocupación por estudiar ciencia política. Y estuve tentado a estudiar ciencia política. Oye, mira. Y de la ciencia política dije, no, otra vez a la historia. Mejor me regreso a la historia Claro, para con llegar historia, con buenas bases, para ¿no? comprender la ciencia Un pilar, política sí. es nuevamente Sí, lo mismo, me ¿no? Es agrada que eso. la historia es el punto de partida. Cuando veníamos para acá les comentaba precisamente No volver a caer en los errores, banda. Exacto, en la preocupación por la comprensión histórica, ¿no? Les platicaba de un libro sobre historia Ok. que estaba ¿Nos leyendo. platicamos? Entonces es un tema recurrente. Después platicamos un poco de este libro, pero punto de partida. Entonces vuelvo al tema de la historia, ya no para la cuestión estética, sino para la cuestión política. Ya te
estás entrando mucho a la política entonces. Y entonces estaba en la idea de estudiar historia y estaba tentado otra vez a volver a estudiar historia del arte. En Historia del arte. esta idea de regresar, retomar la formación estética, continuarla. Los inicios a cero otra vez. Regreso a la historia del arte y a eso iba cuando hice el examen en la facultad, estudiar historia del arte. Bien. Estudiar historia y hacer la especialización en historia del arte. Bien. Y cuando estoy llenando la hoja de registro, descubro que justo abajo está la opción de filosofía. Y ahí me tentó. Pero en el momento, Una revolución en tu cabeza. al momento de entregar mi registro, ¿no? Dije, historia del arte, filosofía. Y elegí filosofía. Y no me arrepiento. Como es el rol de la vida, ¿no? De repente, pero exacto, volví a no te aprender arrepientes todo. por Es decir, el algo. camino que había hecho de repente fue desandar todo ese camino, ponerlo en tela de duda, cuestionarlo, Sí, la echar aprender a todo otra preguntar. vez. Sí, ver lo que había aprendido con la lente de la filosofía. Es decir, advertí muchas cosas que estaban de fondo, que estaban sucediendo sistémicamente en mi vida cotidiana, en mi existencia personal, y que eran una bronca, pero aprendí a advertir el sistema, lo que ocurre en el sistema, en el campo epistémico, en el campo estético, en el campo político, en el campo social, económico, Estás etc. preparado, carnal, déjame decirte. Y está bien que expreses todo eso en tu arte o en tus obras. Me encanta, me encanta. La forma de llegar o hablar a mucha gente sin necesidad de decirle palabras es el visual, ¿no? Tú lo logras, tú transmites todo eso en tu arte, me encanta. Me gusta todo esto que nos estás platicando. Dime, ¿tienes todavía algún otro tipo de estudio extra de todo esto que estudiaste? ¿Alguna carrera técnica? ¿Otra cosa que dijeras, me llamó la atención y lo hice? No exactamente, pero el fútbol lo practiqué mucho tiempo. Ah, mira. Y es una experiencia formativa, aunque no sea una cuestión, digamos, de academia. Bien, te gusta el fútbol. Claro, haciendo la reflexión para comentar cosas de la vida política, de la relación social que sucede, digamos, al seno de compañeros, compañeras, colectivos primarios, grupos de base, Exacto, no sí, sé, sí. grupos de discusión, y uno advierte que en algunos está más introyectado el individualismo, Es cierto. y ya uno se pregunta si es parte de la lucha política, la transformación individual, Exacto. o la transformación de los paradigmas, la simple transformación de los paradigmas sin tocar al individuo, cosas así, ¿no? Sí, te Van entiendo, apareciendo. ¿no? Aquí en la sociedad hay variedades, Y ahí, formas, puntos de ver todo. y ahí noté que esta experiencia formativa del fútbol tenía que ver con mi forma de comprender la política. Oh, mira qué fuerte. Porque Platícame un poquito de eso, sí. Pues eso, porque entiendes que operas, que trabajas con un sujeto colectivo Exacto. y que a veces te toca meter los goles y a veces te toca defender la portería. Que Y te a agarren veces- a toallazos ahí, acabando el partido. No, es decir, y para los que les gusta el fútbol, entenderán Fíjense. que a veces hasta ciertos movimientos sin balón son importantes. Jalan la marca, generan la posibilidad, hacen que, no sé, muchas cosas, ¿no? Ya hablando de estrategia, Exacto. es relevante, es decir, uno a veces pasa mucho tiempo sin tocar el balón en la cancha y no por eso se podría decir que no jugaste, Estoy sino que completamente de acuerdo. adelantarte, atrasar, estar haciéndole sombra. Sí, somos un equipo, hay que Claro, trabajar en es equipo. un Mi trabajo gente de chingona, equipo. todos somos un Exacto. equipo aquí en México, no lo olviden, trabajemos juntos. Sí, porque la otra manera de comprender la colectividad es la suma de individuos. Y si es así, entonces deberíamos hacer el esfuerzo para que cada quien meta su gol y no necesariamente es así. Exacto, exacto. Hay Totalmente de acuerdo, hay hermano. trabajo social diferenciado y trabajo deportivo diferenciado y trabajo estético diferenciado y es importante cada uno. Algunos son más protagonistas, lucen más, Sí, pero resaltan más que todo es importante. Entonces, para la comprensión de un sujeto colectivo, suelo decir, bueno, yo tengo muy incorporado el fútbol y ya con eso estoy diciendo
creo que estoy diciendo demasiado, estoy diciendo lo que quiero decir en estas diferencias en el debate. Descubrí que era una referencia formativa sin que necesariamente haya sido un proceso de academia, ¿no? Exacto, sí. Ahora sí que fue empírico para ti, pero te diste cuenta de lo que te ayudó. Después descubrí la relevancia que tenía. Exacto, con Claro. tu trabajo. Otro deporte que también practico es el ajedrez. Oh, el ajedrez. Sí, Sí, me acuerdo que alguna vez por ahí tú y yo nos echamos un torneo y perdí, banda, perdí. una y una. Porque, Ahí llevamos, sí me di batallas, eso no está tan bueno. y Platícame esto del ajedrez, a ver. es otra experiencia formativa Exacto, también. ¿Cómo afectó con tu arte, con tu trabajo, con tu vida? De chavito, yo era de los más pequeños de una palomilla, donde también el tiempo era otro. Exactamente aquí en Los Pedregales, aquí está la universidad, es una colonia cercana, que es Santa Úrsula, pero que es el mismo paisaje del Pedregal, es una historia común, compartida, la manera en que se fue construyendo toda la zona de Los Pedregales, no solamente tal colonia, sino toda la experiencia en Los Pedregales, lleva un desarrollo más o menos parecido. Bien. Sí, no, porque hubieron batallas, déjame decirte, cuando se Por colonizó el agua, todo por la esto. tierra, por la escuela. Exacto. No, estuvo feo. Por eso empezaron a derivar lo que son las pandillas, ¿no? Las banditas de aquí, banditas de allá, los de aquí, los de acá, porque en su momento estaban defendiendo sus tierras, o que llegaron a colonizar. Sí. Y construyendo nuestros propios paradigmas de convivencia, ¿no? Exacto. Y sucedió que, siendo yo de los más jóvenes de aquel grupo de amigos, aprendimos ajedrez. Un maestro llegó, ahora sí que al pueblo, nos enseñó ajedrez y nos dejó jugando ajedrez. Fueron los primeros precursores del ajedrez aquí en Santo Domingo, ¿eh? Y eso, yo diría, nuevamente hablando del sujeto colectivo, pienso que ayudó mucho, no en mi experiencia personal, es decir, también, no solamente como un patrimonio personal, sino que al grupo de amigos con que jugamos ajedrez, después eran las retas hasta tarde, fútbol, los juegos en la calle, juegos que ahora son más difíciles Sí, por la presencia de la industria automotriz y por el capitalismo, es ese, ¿no? Sí, ya con tanta tecnología también se pierden muchos juegos, También. muchas creencias, muchas cosas en cómo nos desenvolvíamos antes, ¿no? Sí. Ya la infancia no es igual. Y ya seguí jugando en la escuela, con la familia, mis primos, mis hermanos. Y nuevamente lo que te decía, estar una rayita arriba te presenta una oportunidad de competencia, de mejor competencia, y por lo tanto una mayor exigibilidad propia y un perfeccionamiento de la técnica. Nunca he estado en una academia, no he tenido un proceso formativo, pero he tenido la fortuna de tener amistad con gente que también le gusta el ajedrez y que le vamos subiendo un poquito la rayita de la competencia, sí, ahí van aprendiendo con el otro. y ahora es muy intenso, entonces de repente hemos tenido periodos formativos. Por ejemplo, en el 2006, dentro del plantón, yo estuve cerca del Ángel de la Independencia. Era la actividad principal en ese largo periodo de ocio, de los días y las guardias. Sí, no, ratos de ociosidad. Era jugar ajedrez. Oye, día y padrísimo, noche, estamos día y noche. desarrollando. Y eso es como proceso. parte del proceso formativo que va completando esto, la academia, el fútbol, el aplauso de la gente, lo que haces. Yo diría, es otro de los elementos formativos que me construyen, y que le encuentro de relevancia el desarrollo del pensamiento crítico, pensamiento complejo. Más allá de un simple razonamiento causa-consecuencia, es trabajar sobre dos o tres posibles, y hay quien logra más desarrollos. Sí, así que trabajo de cada quien. Claro, porque se va multiplicando Tan responsable una eres opción. con tu trabajo. Se va haciendo un desarrollo algorítmico, es decir, una posición deriva en dos posibilidades, y eso, otras posibilidades, y seguir tantos caminos de repente hace que uno se pierda. Cierto, Y cierto. Pica aquí, pica allá, y no terminamos nada, no hacemos nada. Exacto. Pues hay que enfocarnos. Exacto, y el ajedrez te da eso, que te puedas enfocar. Comenten, ¿les gusta el ajedrez? Mi barrio. Sí. ¿Quieren competir con él? Escríbanos. Aquí está Waldo. No soy el gran jugador, pero es eso. No pierdo de vista que es un juego, Sí. y hay quien, por ejemplo, tiene la obsesión de ganar.
Sí, ¿verdad? Hay muchos que tienen eso, ¿no? Sí. Yo, y lo voy a hacer yo. Y yo entiendo que no siempre, no es la preocupación principal ganar, sino Sí. aprender, incluso la manera en que el otro te gana. Y sigues jugando y sigues Exacto. jugando, pero ¿cómo me está ganando? Es decir, ¿cómo ¿Cómo sale? lo hizo? ¿Cómo sale? ¿Cómo se para? ¿Cómo dice? Es decir, siempre me la aplica y dices, claro, va tomando el control del centro, va preparando varios ataques. No sé, adviertes eso y entonces aprendes. Incluso Exacto. no es la preocupación por ganar. Claro, ya después cuando se hace, Retroalimenta todo eso. sucede, ¿no? Uno se apasiona en el fútbol, yo diría en cualquier competencia. Exacto. Es un juego, sí, pero a veces te exige el máximo pues, está difícil, necesito correr Sí. más. A veces, ¿sabes? Competitivo no quiere decir ser malos, ¿no? Está bien, aprendes. Claro. Y si perdemos hay que ser buenos perdedores, ¿no? La idea es divertirse, convivir y, como él dice, aprender de todo y de todos. Eso me parece genial. Sí, ¿Alguna otra cosa más que quieras aportar a todo esto? sí, yo diría, la conversación se puede hacer larga, ¿no? Porque se desprenden muchas cosas, Muchos muchas temas. notas de No, ahí. yo encantado siempre que platico contigo, ya tenía rato que no nos veíamos. Unas platicadotas que nos aventábamos. Sí. Divierto mucho el tiempo que compartes conmigo y viceversa. Yo recuerdo mucho que en tu trabajo mencionabas mucho la palabra lumpen. ¿Lo Lumpen. recuerdas? ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? ¿Cómo lo ejerciste en tu trabajo? ¿Por qué lo empezaste a manipular de esta manera o con este nombre en tu trabajo? ¿Qué era lo que estabas desenvolviéndote en esos lapsos de tiempo? Sí. Haciendo la carrera de filosofía, también me fui haciendo cierto vocabulario, comprendiendo ciertas palabras, ciertos conceptos que ayudan a abordar cierta reflexión. Y ahí fue que descubrí a Paulo Freire. Y él tiene una vocación pedagógica con los oprimidos. Y hay muchas formas de opresión, muchos grupos excluidos, oprimidos, invisibilizados. Y ahí uno va tomando, también es eso, una opción, una preocupación que si uno no la tiene, la puede desarrollar, pero viniendo yo de una colonia popular, pues era difícil, ¿no? Como artista, es decir, que tiene la necesidad de estar expresando cosas, es difícil no advertir tu entorno y no hacerte esta pregunta por la identidad, lo que eres. Y tampoco es que quisiera agotar mi identidad en un término, casi como una estampa, una etiqueta, eso soy. Pero hubo en la dedicatoria al libro de Freire, Pedagogía del Oprimido, en la dedicatoria escribe Freire que dedica ese texto a los desarapados del mundo. Desarapados del mundo, los harapientos. Dice José Martí, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Entonces ahí coincidía Freire, Martí, yeah. y también era concurrente mi convicción, sí, claro, convicción, decir, claro, es por ahí, por los desarapados, los harapientos. Cuando discutimos si es izquierda o derecha, un elemento, claro, como decía al principio o hace rato, la historia es importante. Exacto. ¿Y quién era la izquierda? Izquierda por la geometría en el Parlamento francés y tal. Y descubrí que había una extrema izquierda, es decir, a la izquierda de la izquierda Más estaban izquierda. los descamisados, Los descamisados. los bien. desarrapados, Los desarapados. los desposeídos, los despojados. En Brasil hay un movimiento que se llama los sin tierra. Los sin tierra. Los nadies, escribe Eduardo Galeano, ¿no? Exacto. Esos mis olvidados. Sí, Buñuel hablaría precisamente no de ese estamos sector olvidados, como por eso los nos estamos olvidados. uniendo. Y en alemán, desarapado o harapiento es el lumpen. El lumpen. Lumpen, Mira. en lenguaje alemán es alemán. lumpen. El Claro, lumpen. ¿no? Pero está diciendo lo mismo que Freire, los desarrapados, está diciendo lo mismo que Martí.
los pobres de la tierra. Y ya uno busca el término lumpen, digamos, en la literatura marxista, Este concepto. de cierta sociología marxista, y dice, lumpen, el sector más, el estrato social más bajo de la pirámide social. ¿Y quiénes son? Justamente ellos, son los nadie, los explotados, los oprimidos, los negados, los puteados, los locos, las prostitutas, los drogadictos, el resto social, dicen algunos compañeros ya dentro de la academia, ese resto social. Relleno, ¿no? Sí. Claro. Entonces, yo intento hacer una apología del lumpen, no es por ser lumpen, sino el punto de partida únicamente de la comprensión de mi situación, de la comprensión de mi entorno social. Es difícil no ver y no conmoverte del sufrimiento de otros. Exacto, exacto. Qué buenos chingones, banda, chingones. Claro, en la calle, en el transporte, en el mercado, en todos lados. Si tienes esa sensibilidad, la tienes. Si no, te haces un insensato y también vas de guapo por la vida. Se vale, Y pero ya, hay ¿no? que ser inteligentes, hay que caminar con mucha inteligencia en esta vida, ¿eh? Hay que ser astutos. Y articulado con una frase que está en el interior del libro de Freire, también es una reflexión que me parece central. Todos sabemos algo y todos ignoramos muchas cosas. Exacto, sí. Como todos sabemos y todos somos ignoramos, ignorantes, exacto. todos podemos aprender y enseñar algo. Estoy de acuerdo. Y desde ahí me Totalmente de identifiqué acuerdo. con esta noción de saber algo, que algo sé, y hay un chingo de cosas que ignoro, digamos, entre más conozco, más advierto, más me crece la ignorancia. Te De repente entiendo, descubro, sí, puta, güey, y no me sé el nombre de las lunas de Júpiter. Y antes no sabía que tenía lunas, pero ahora que sé que tiene lunas, ahora sé que ignoro más. Exacto. Así anda. Entonces una manera de darle cuerpo a esta idea de aprender y enseñar, formulé un proyecto pedagógico que también, digo, no es una creación personal de escritorio, sino que al ser de la experiencia social, del proceso político de antes del 2000 para acá, digamos de 20 años al menos, del 2000 hacia acá, fui aprendiendo en la convergencia sobre todo de arte y política. Es decir, haciendo el proceso social y político, buscaba la manera de poner en juego ciertas estrategias artísticas. Entonces estaba pensando el performance no en aras de presentarme en el Exteresa, sino en aras de ponerle la sal a la protesta social. Decía, bueno, pero bueno, pues hagamos una instalación, vamos a hacer un desmadre, bueno, hagamos un ruidazal, un cacerolazo, es decir, te vas nutriendo de lo que está en la prensa, en otras experiencias, exacto, en otras latitudes, y lo vas articulando, ¿no? Entonces te vas afirmando como artista, en la medida que vas articulando, pues es un conjunto de reglas para el buen desempeño de una actividad, ¿no? Ahí está la clave, banda, apréndansela. Y entonces en esta idea de aprender y enseñar, fue que después formulé un proyecto que se llamó Ars Lumpen. Ars Lumpen, si lo recuerdo muy bien. Un proyecto pedagógico, multidisciplinario, bueno. Nada academicista, sino en ese tipo de pedagogía popular. Todos podemos aprender lo que sea. Exacto, no somos los de abajo, claro, somos los que levantamos al país, recuérdenlo. Y parto de ciertos lenguajes que tengo cierto dominio y que sabía que podía articular. No está cerrado el proyecto, pero parte de algunos capítulos, Ars Plástica, grabado, intaglio, rótulo, tipografía, es decir, muchos talleres, ejercicios que se pueden hacer. Eso en el capítulo Ars Plástica. Dentro del arte sonoro, Ars Beat, es el otro capítulo dentro de Ars Lumpen. Y tengo algunos ejercicios. Ars Gastronómica, igual algunas cosas se pueden hacer.
pero sé que hay otros artistas que pueden desarrollar mejor, y sencillamente está ahí como un capítulo para ser enriquecido, y que no se pierda, es decir, algunas cosas aprendidas, y que pienso que son útiles para el proceso social, para el proceso pedagógico, para la construcción de un sujeto colectivo. Exacto, ayudarles en un legado a todos. Eso, que sea un apunte. Esto de arts plástica, arsénica, igual algunas disciplinas escénicas, danza, teatro, teatro de sombras, guiñol, narración oral, arts textual, igual algunos ejercicios de creación literaria. Y eso es lo que fue construyendo ese proyecto, que me di a la tarea de sistematizar, es decir, cosas que había aprendido yo en el proceso social, exacto, más allá de la academia, que pensé que eran útiles, es decir, cosas que ya habíamos utilizado, que habíamos puesto en práctica en los andares, en el desmadre. Bien. Y eso es lo que nutre el proyecto de Arslumpen, que es un proyecto pues en Maravilloso, a mí constante me encantó, enriquecimiento, ¿no? Ese proyecto, chéquenlo, banda. Tienen dudas, preguntas, aquí nos pueden contactar. Claro. Osvaldo, un gran amigo. Ya que estamos hablando de esto precisamente del Lumpe, mira, yo te quiero hacer un regalo. Precisamente aquí traigo una moneda, es $1. Tú puedes ver aquí dice Libertad, el águila americana. Lo sorprendente de esto es que mira lo que trae atrás, ¿no? ¿Qué es lo que ves aquí, hermano? Una mujer y tiene un bebé en un rebozo en la Exacto, espalda. es como algo muy tradicional de México, ¿no? Una persona mestiza con su bebé atrás, con su rebozo. Yo entiendo que a lo mejor hay ciertas, ¿qué te puedo decir? Variantes en todo esto de la política. No entiendo por qué quieren poner un muro, pero esto se me hace pues muy paradójico, ¿no? Cómo es que aquí pareciera que están apoyando al pueblo, cuando al parecer nos están dividiendo con un muro. Pero es un regalito que te quiero dar, mi hermano. Esta moneda es para ti. Muchas gracias. Te acuerdes de Gente Chingona, México. $1. Un regalito que tenemos para ti. Me encanta lo que haces, cómo te expresas. Vas muy bien dirigido a tu trabajo. Platícanos un poquito, tú das clases, te dedicas a dar clases de alguna de todas estas artes que sabes. O platícanos de tus redes, donde te pueden encontrar también. Bueno, Críticas, comentarios, aquí lo encuentran. tengo un subdesarrollo tecnológico en términos de redes sociales. Tengo una página personal de Facebook, ¿Cómo apareces en Facebook? Osvaldo Arciniega. Osvaldo Arciniega, ahí lo pueden encontrar, está en Facebook. También me pueden contactar a mí. Oye, Claro. miren, tengo esta pregunta para Osvaldo. Y ya yo voy con Osvaldo, lo comento con él y se los respondemos, ¿vale? Se quieren acercar a él, alguno de sus hijos quiere aprender arte, artes plásticas, música, algo, también se pueden acercar a él. Él está aquí para servicio de todos. Dime alguna otra cosita más que vendas, que hagas, te dedicas a otra cosa, tienes un puesto, un local, no sé. Lo principal es el trabajo plástico. Ok. Y en los últimos años he reforzado más el trabajo escénico, como narrador de cuentos. También uno expone su trabajo, lo que hace y gusta, lo que te decía, ¿no? Cómo retroalimenta el aplauso. La exhibición de mi trabajo me ha propiciado otras invitaciones y eso me ha generado un ritmo más intenso de trabajo, como cuentacuentos. Tengo un personaje con el que proceso la narración de cuentos, un personaje clown que es Panchowski. Chéquense a Panchowski. Y hay un personaje que me lo encontré en el camino. Se trata de un títere, es una bruja que se llama la bruja Cucupilla. Ok. Y a veces son más famosos que yo, ¿no? Te creo, te creo. Cucupilla es más famosa que yo. Eso me parece. Haces un buen trabajo, es por eso. Dime, ¿esto tú cómo lo esparces? ¿Es porque haces libros, haces audiolibros o te presentas en algún lugar? ¿Vas a domicilio? Trabajo en vivo, Ok. claro, donde me inviten, ¿no? Escuelas, jardines de niños, Chéquense. convivencias barriales, Bien, bien, bien. eventos en la calle con algunas instituciones. Ok.
en general, alguien que ve mi trabajo y de repente visualiza dónde podría venir bien, es quien se acerca, me contacta, que suele ser en las presentaciones, que ahí se genera el contacto y la invitación. Sí, las convenciones donde estás y todo eso, ahí se te acerca. Se atiende la invitación y ahí mismo sale alguna otra invitación. Bien. Y así va, ¿no? Ahora también fechas especiales también requieren de esos servicios culturales y artísticos, y es ahí donde hemos tenido también oportunidad. He tenido oportunidad de trabajar con otros compañeros además, y entonces se va haciendo una red, ¿no? Alguien más gestiona un evento y le preguntan si conoce a alguien más y entonces me invitan y de vuelta, ¿no? Dentro de mis presentaciones también alguien se acerca y requiere a otros actores y entonces, bueno, vas invitando a otros compañeros y ahí va saliendo. Más allá del trabajo como narrador de cuentos, por eso digo, es intensidad de trabajo, he derivado que haga trabajo clown, sin tener la preparación exacta digamos, académica, una orientación. No, pero digo, has de hacer un buen intuición, trabajo, ¿no? Sí, exacto, porque acercarte a los niños no es fácil, ¿no? Al menos así con ese tipo de temas, o como dices, no tengo esa formación, pero hago atractivo mi trabajo, ¿no? Sí, sí. Eso es bueno, hay que ser chingones, ¿eh? Hay que aplicarnos. Digamos, en la técnica clown, para cerrar esto, he tenido la fortuna de ser invitado por gente con una preparación y al tener esas invitaciones, pues hay también ciertas orientaciones en el ensayo, de filosofía, de caracterología, de lenguaje incluso, pedagógicamente, y eso hace que tenga puede ir desarrollando mejor ahora lo que inicia como un narrador de cuentos, ahora tenga otros recursos para el trabajo clown, ¿no? Exacto, ¿no? Y te abres muchas puertas ahí, lo estás haciendo muy versátil. Sí, entonces ya deriva en otras cosas, de repente también la responsabilidad de atender ciertas invitaciones te exige, digamos, el elemento dramatúrgico. Igual, sin que se tenga una formación. Sí, ¿verdad? Eso también influye mucho. ¿Cómo sacas el tema? Sí, transmitirnos. Claro, ves películas y estás más atento, absorbes más, ves ciertos libros, revistas, absorbes más. Ves una situación en la calle y dices, ahí está el problema, ahí está la curva, ¿no? Creo que se puede resolver así y entonces ya te trae tema dramático, ¿no? Exacto. Eso, la literatura, claro, una gran fuente, ¿no? de información, reflexión, vivencias. Dice, quien no lee vive su vida, pero quien lee vive otras vidas, ¿no? Exacto. Pasa por otras experiencias. Talk life. Sí. Y es eso, es decir, no sé de dónde venga, si esté en la literatura o alguna película, presiento que algún amigo me dijo esta frase, ¿no? De alguien que necesitaba hacer su vida interesante y decide decir sí a todo, sí, a todos los problemas, ¿no? Y entonces, claro, se inunda de problemas, pero eso hace que las cosas revolucionen. Entonces, estar diciendo sí, una invitación para eso, sí. Y te metes en nuevos problemas. Decir tanto sí, agua. Sé que también es bueno decir no, pero también es malo decir mucho sí. Pero es buscando el problema. Claro, si lo que buscas es tener una vida solucionada, estás buscando la solución, pues hay estrategias para ser feliz, digamos, ¿no? Pero si lo que buscas, uno como artista, no es que aprenda a meter goles, sino que aprendes a solucionar problemas. Y entonces aprendes a jugar en equipo. Lo que requiere son problemas. Exacto. Y entonces a veces una vida demasiado ordenada no te da muchos problemas y lo que necesitas es aceptar otros problemas. Exacto. Trabajar con la ficción, trabajar con el marco conceptual, meterte en la academia, hacer ciertos movimientos adentro, ciertos giros, cierta problematización epistémica, digamos, conceptual. Sí. Tener la pretensión de interpelar a grandes autores, a ciertos críticos de arte, ciertas tendencias, ciertas modas, es tomar postura ya en el mundo al que perteneces. Exacto, que ponen los chingones, banda.
es como, bueno, en este caso ya te interrumpo tantito, en mi trabajo es lo mismo. Yo no puedo estarles marcando, oye, ¿qué crees? Nos faltó tal cable. Oye, ¿qué crees? Este cable no sirve. Oye, se descompuso tal tableta. Oye, esto no. No, a mí me pagan por resolver problemas. Que les hables y digas, ¿sabes qué? Ya está. No, pero ¿cómo le dices? ¿Quién sabe? Ya está. Órale, Así es. eso. Sí, Hay que sí. ser chingones, ¿eh? Hay que ser chingones. Otra definición de arte es la tecné. La tecné. No es otra definición, otra referencia obligada para quienes La tecné, estudian ¿verdad? arte. Cultívense. Es decir, arte en griego es tecné, Ok, arte en griego, tecné. porque luego se suele diferenciar, ¿no? Es decir, es que tú eres un técnico, yo soy un artista. Y bueno. Somos tecné. Exacto. Y sí, ambos aspectos sí Como la fusión, ¿no? Exacto, jugársela de artista es fusionar ambas. Yeah. La otra es hacer caso al mundo fragmentario y entregarse a ese mundo, a ese molde del mundo fragmentario. Tú eres un técnico, yo soy un artista, o al revés, ¿no? Tú eres el artista, yo soy el técnico. Estoy de acuerdo. Porque si bien señala cosas distintas, hay gente que domina la técnica y no infiere en el mundo, no afecta al mundo, Entiendo. no interpela al mundo, se dedica al dominio de la técnica, es decir, como un instrumento técnico de quien está gestionando, digamos, la rueda de la historia, hacia dónde va el futuro, Sí, etc. igual sin hacer un Exacto, cambio. son un técnico en ese engranaje. Y la otra parte es también alguien que quiere cambiar el mundo y no sabe cambiar una llanta, por ejemplo, ¿no? Ah, ok. Entonces, Tienes a la ganas, primera pero adversidad, no sé, o sea, a la aplica, primera ¿no? adversidad Porque- técnica no pude. Exacto. Y entonces, claro, si quieres que cambiar el estudiarlo mundo, muy bien, hay todo que lo que dominar la queramos hacer. técnica y hay que Agarrar callo. clarificar el camino de lo que se quiere cambiar, hacia dónde se quiere dirigir la rueda de la historia. Exacto. Y ya, bueno, Enfocarnos. Me Exacto. gusta mucho ahorita esto. Mira, yo quiero de una vez retomar este tema que me estás diciendo. Quiero informarte. Yo apenas entrevisté a un herrero, porque no es herrero. Obviamente tiene este punto que tú me estás diciendo. Saludos, Alejandro. Chéquenlo, ahí está en la siguiente entrevista. Él se dedica precisamente a esto. Dice, es que yo lo hago por amor al arte, ¿no? A mí me gustan las katanas, las espadas, cascos, todo esto. A veces es muy caro a lo mejor tú comprarlo en algún lugar, en cualquier lugar que se dedique a este tipo de cosas, digamos, del pasado. Entonces él, como herrero, decidió hacer sus propias cosas, ¿no? Y entonces, como él me dice, es que yo no soy herrero, yo soy un artista de la herrería. Y tiene razón, porque aquí hay muchos herreros y como tú dices, ¿no? Todos son técnicos, ¿no? Ah, no, la herrería es esto, y de reparar esto y no se enfocan a algo más. A lo mejor porque no es tan pedido o porque piensan que pierden su dinero o están mal invirtiendo el material, ¿no? Pero como tú dices, cuando ya tienes esta visión, cuando tú ya estás bien enfocado, todos estos engranes giran, te llevan por otro camino y te das cuenta de que tú eres especial, ¿no? O estás logrando un cambio maravilloso al romper paradigmas con tu trabajo. Así como tú fusionaste varias cosas en el arte, maravilloso. He conocido a gente tan maravillosa, chingona y extraordinaria como tú, que traen este concepto. Y por eso, si eres de esos, escríbeme, te vamos a entrevistar. Sí. Bueno, yo no creo que esté rompiendo yo paradigmas con mi trabajo, sino que creo que estoy continuando una tradición Ok. en la forma de concebir el arte. Tengo una escena de referencia para comentar esto, que es la obra de Shakespeare, Hamlet. Hamlet Me encanta Hamlet. interpreta en escena. Ser o no ser, ese es el dilema. Claro. Antes de esta frase, claro, que es la más conocida, ya te estoy ¿no? spoileando tu... Cuando él interpreta en escena a través del teatro, a través del arte, la vocación del arte, ¿no? Es decir, ¿para qué sirve el arte? Hay quien pasa por Hamlet y jamás advierte la profundidad de la idea que del arte tiene Shakespeare, Exacto. que es punzar en el mundo, poner el dedo en la llaga en el mundo. Está significando, está denunciando a través de una técnica artística, el teatro, el asesinato de su padre. Y el asesino lo mira y crea una gran tensión, digamos, se aferra, las articulaciones se cierran sobre el trono donde está, que es su tío, que ahora ocupa el trono, y se siente que en cualquier momento lo va a denunciar
Y yo creo que se siente vulnerable al grado de poder tener que sacar la espada y defenderse. La denuncia no ocurre, pero él sabe, el asesino ahora sabe que Hamlet sabe. Que ya sí, es y eso genera una tensión porque empieza a desequilibrar esa denuncia social, empieza a romper, digamos, el espejo narcisista que tiene el poder de sí mismo, de que es intocable, y empieza a advertir su punto frágil y empieza a actuar con cierta timidez. Y bueno, no voy a spoilear toda la obra. Léanlo, yo sé que muchos lo han leído, les ha de encantar, pero ahí está, esa escena para mí me indica mucho, es decir, y descubro, es decir, que no estoy descubriendo el hilo negro, sino que hay una tradición. Y claro, les comentaba antes de empezar la entrevista, que también para mí es importante una situación de público, de una institución muy noble y muy admirada, que es Radio Educación. Radio Educación, saludos. Y como escucha, pues con el pasar del tiempo me fui advirtiendo la cantidad de gente importante y valiosa, y materiales y obra, materiales radiofónicos, no solamente canciones, sino un montón de cosas que fui conociendo, que de otra manera, si me hubiera entregado a la escucha pasiva, al consumo pasivo de lo que el intro se te va poniendo, no habría podido conocer. Sí, exacto. Y es ahí que uno descubre que Amparo Ochoa es más que un cassette de viejitos, ¿no? Exacto, sí, no es más que un cassette de viejitos. Que lo que está hay más ahí escondido. El arte que está puesto ahí como intérprete que ella es muy actual y muy pertinente para cantar en el espacio público, en el metro, cantar la Malinche, porque el barzón, la mujer, entiendo yo, y he descubierto haciéndolo, tocando esas canciones en algunas fiestas, digo, bien. No es solo ser quien cante por complacer, ¿no? Sino que digo, yo me sé algunas canciones, si les gustan, las toco, y encuentro otro foro para decir cosas, ¿no? Bien. Y no es que sean mis creaciones, no es que esté yo rompiendo el paradigma, sino que advierto, pues, que hay una tradición de artistas que tienen y han tenido la advertencia de la vocación social del arte, y han comprometido incluso su vida en esa convicción. Víctor Jara, por ejemplo, asesinado en Chile, un cantautor, es decir, un artista. Alguno podría pensar, bueno, los artistas son inofensivos, ¿no? Exacto. No trabajan con misiles, pero son peligrosos. Te digo algo, yo encontré algo muy padre, es como mi estandarte. Encontré la manera de hacer guerra sin necesidad de usar las armas, ¿no? Y que es la música, ¿no? Con la música mueves masas. Tenemos que ser muy cuidadosos con lo que movemos, porque se nos puede salir de control, ¿no? Amigos músicos, amigos de arte, yo sé que ustedes lo saben, tienen ese gran poder. Pues vamos a llevar bien este país por el buen camino, ¿vale? No utilicemos el mal, hay que apoyarnos todos. Algo que me gustaría recalcar para los amigos que les gusta el anime, los cómics o todos los pequeñines, esto de Hamlet, es como cuando Spider-Man se sienta en la mesa de tía May y llega el Duende Verde, pero pues el Duende Verde se supone que no sabe que él es Spider-Man, y Spider-Man que él es el Duende Verde, y al verse las heridas les cae el 20, ¿no? Y no pueden hacer nada, simplemente saben quién es quién, conviven en la mesa en Navidad y se van, ¿no? Y después siguen con la batalla. Entonces eso me encantó. Me da mucho gusto estar aquí platicando contigo. Me gustaría, por favor, que nos dieras un comentario de qué opinas con esto ahorita del coronavirus, y dándoles un consejo a nuestros pequeñines, las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Qué opinas? ¿Qué te gustaría aconsejarles con todo esto? Son momentos críticos, sí. Posapocalipsis pandémicos, caída económica, nos inundamos. No sabría... Es decir, las suavidades del tema higiénico, del tema biológico, creo que están ahí, ¿no? Circulando. Advierto yo que costó trabajo instalar el sentido común de esto por muchas cosas, ¿no? Intentaré hacer una reflexión más bien sobre la relevancia del arte en ese tipo de realidades. Bien. Se dice
respecto a la cultura hegemónica, bueno, no es que se diga respecto a la cultura hegemónica, sino que pensando en la cultura hegemónica, cuesta trabajo romper ese consenso de la cultura hegemónica, sobre todo si la gestión de la cultura hegemónica está gestionada, digamos, por un aparato monopólico. Ok. Porque entonces estamos sujetos a una sola verdad, una sola interpretación de las cosas, y en momentos donde no sabemos exactamente qué pasa, la voz monopólica, es la cultura hegemónica, interrumpe la posibilidad de otras soluciones, otras reflexiones, otras formas de pensar el problema y de abordarlo. Pensaré yo, al principio cuesta trabajo instalar esta idea del tipo de contingencia que tenemos, porque estamos en el umbral, pues, pero venimos de una cultura donde la televisión ha gestionado la industria televisiva, que cae en pocas manos, la radio, otra gran industria, también en pocas manos, medios impresos en pocas manos. Cierto. Es decir, un periodo donde la verdad era maquilada, de una producción industrial constante, pero había una versión muy armónica entre sí, haciendo parecer que esa era la verdad, la realidad. Y cuando descubrimos otros medios de comunicación, que es parte de este momento evolutivo de transformación de las tecnologías, aparece otro elemento donde podemos advertir la realidad por otros canales, otras vías. Bien. Y ahí se empieza a resquebrajar la cultura hegemónica. Ahora, el otro extremo es que también ante la multiplicación de versiones luego no podamos advertir lo que es real y lo que no. Y caigamos en la multiplicación de versiones. Pero pienso, más allá de la dialéctica entre cultura hegemónica y contracultura, por llamarlo de alguna manera, a esta otra versión, esas otras versiones que irrumpen y ponen en cuestión la cultura hegemónica, pienso yo que la preocupación debe ser justamente por recuperar la capacidad de pensamiento. La gestión de información no es necesariamente pensamiento. Okay. Son elementos con los que uno puede hacer la reflexión. Y ahí podemos hacer ciertos descubrimientos y gestionar ciertas... podemos conocer, podemos generar conocimiento, pero también el mero conocimiento de la cosa, la advertencia de cosas nuevas, no es necesariamente pensamiento. El pensamiento sería otro nivel, otro momento donde se estaría articulando al sujeto. Si el sujeto toma postura frente a su mundo, intenta darle coherencia y eso es otro momento que me parece es el momento al que deberíamos llegar. Regreso a esto de la contingencia. Dice Goethe, nunca llegamos tan lejos como cuando ya no sabemos para dónde vamos. De alguna manera, el momento evolutivo, la modernidad, la gestión del modelo económico, los paradigmas del liberalismo económico, liberalismo político, con esta radicalización que es el periodo neoliberal, sofisticaron la gestión del aparato ideológico, la industria, sobre todo de la tele, la radio, los medios impresos. Aparece otro elemento que son las redes sociales, la internet, al seno de este proceso evolutivo del capitalismo, surge al seno de esta modernidad, pero pone en cuestión justamente esa verdad. La disputa no es por las redes sociales, pienso yo, intentando hacer una reflexión sobre la relevancia que tiene la cultura en momentos de contingencia como esto, que es esta contingencia sanitaria que es el coronavirus. No es la disputa por la industria, no es la disputa por las redes sociales, sino es por la disputa es por la capacidad de pensar, justamente de producir pensamiento, es decir, sujetos que con los instrumentos didácticos, pedagógicos,
puedan desarrollar un aparato de sensibilidad para advertir la realidad más allá de lo que se nos ha dicho o se nos dice desde los lugares institucionales, como es la academia, como es el taller, como es la familia, la iglesia, la organización social, en ciertas culturas, tribus juveniles o de otro tipo, y hacer el esfuerzo por comprender y pensar y llegar a las propias conclusiones y ponerlas en diálogo y atreverse a comprometerse con esas conclusiones y ponerlas en práctica, haciendo este esfuerzo de coherencia. Y desde ahí pienso, la cultura tiene una gran misión, que es justamente eso, es decir, trabajar en el desarrollo de ciertas ideas para la transformación de ciertos paradigmas que en el camino performativamente vayan construyendo un sujeto pensante que pueda hacer frente de una manera más inteligente, más responsable a este tipo de contingencias como el coronavirus, ¿no? Que ya lo otro es redundar justamente, que si la gente creyó, la gente decía, lo que dicen los científicos, las recomendaciones. Creo que hay una conducción, una gestión responsable del Estado, y esa ya puede ser una opinión polémica para quien diga que no. Cada quien su libre pensamiento y expresión. Compañeros, los convocamos a instalar tiendas vacías en el Zócalo para tocar un régimen elegido por la voluntad popular, cosas así, ¿no? Pero en mi opinión, la impresión es que hay una conducción responsable dentro del Estado, que dentro del aparato estatal, no exactamente de gobierno, pero dentro del aparato estatal también hay instituciones que coinciden, concurren más o menos en la misma dirección. Justamente la solución al final del túnel está en que podamos hacernos inmunes, como un proceso es la vacuna. Si hay otras opciones, no están cerradas, para aquellos que dicen que hay un sistema totalitario, no están cerradas las otras opciones. Pues, si aparecen en algún lugar está bien, pero no estamos en la incertidumbre de dónde aparecerá. Hay un camino, es decir, este esfuerzo puesto en la ciencia, que no es de este gobierno, que es un aparato institucional importante para el país y que no camina en otro rumbo. Pienso que hay una gestión responsable del fenómeno, y lo que encuentro es que hay una lucha, una disputa en el aparato comunicacional, en la industria de la comunicación. Es decir, hay información institucional sobre lo que hay, lo que se puede dar cuenta de la realidad de este fenómeno, información oficial dicha por gente de boca a voz, representantes del gobierno en ese lugar ritualizado, si se quiere, y lo que tenemos es una contrainformación generada. Es decir, los medios de comunicación no están en su papel de mediar la comunicación, lo que se dice institucionalmente, que la gente lo conozca, ellos son medios, sino que se colocan en la oposición, en poner en tela de duda esa información, y entonces generan desinformación. Es muy irresponsable en la conducción de una contingencia como esta. Pero digo, ese es en el contexto de la contingencia. Lo que digo es que de fondo eso es posible porque tenemos una generación que no ha desarrollado del todo su capacidad de pensamiento, de toma de postura. Estoy de acuerdo. Y entonces va dando bandazos. Cuando se habla de política, por ejemplo, muchos compañeros, de ciudadanos, vecinos, amigos, suelen reducir la polémica de la política en el aspecto de la competencia. Y entonces fácilmente se vuelve una discusión de hinchas. Los tuyos son buenos, huevos a los tuyos. Sí, ya todos echan la Sí, bolita, ¿no? los míos son los chingones, y se vuelve una discusión de porras, y no es así. Pero es así como se ha instalado la idea de que es la política. Todos son iguales, todos compiten en la misma liga, y ahora viene la temporada de piñata, y ahí todos a ver quién será contra quién, y ya. Porque eso es lo que transmiten los medios de comunicación e instalan en la gente. Cuando uno ha participado al seno del proceso organizativo y ha visto las preocupaciones y si lo que la gente piensa que hay que hacer, no es que uno coincida con todas esas opiniones,
ni tampoco que uno tenga la verdad y todas tengan que concurrir hacia uno, pero uno advierte que hay muchas ideas, hay muchas intuiciones de lo que es la política, de lo que se debe hacer en la empresa social, de participación política, y bueno, más allá de las conclusiones, de mis conclusiones, de las conclusiones de los compañeros, lo que creo que es importante es recuperar la responsabilidad de pensar. Ser responsables con nuestras acciones, nuestras maneras de pensar. Nos dirán muchas cosas las personas, los medios, cada quien tiene su libre expresión, pero hay que ser responsables de cómo actuamos y qué es lo que hacemos. Así es. Pues mi amigo Osvaldo, te puedo decir Waldito, un gusto estar aquí contigo, la verdad. Vamos a despedirnos, mira, es como tu caguama. Vamos a despedirnos como dirían en Alemania. Prost. Esto es Gente Chingona, banda. Síganos. Ay, muchas gracias, güey. Siempre me entretienes mucho con tus pláticas, güey. Nunca